Muchas gracias por estar aquí. Yo quería presentar este tema que tiene como título Alimentación y Salud. Yo soy profesor y generalmente las materias que enseño están relacionadas a alimentación y a inocuidad alimentaria. No soy médico, acá hay un gran médico, pero tengo la oportunidad muchas veces de trabajar con médicos y nutricionistas y vemos en general cuál es el efecto de la alimentación sobre la salud. Es un tema bastante intuitivo, nosotros sabemos que para crecer tenemos que alimentarnos, o sea, alimentarse puede ser bueno, pero alimentarse también en algunas oportunidades puede ser malo, porque con los alimentos pueden venir cosas que nos produzcan enfermedades o nos produzcan daños y que es difícil de darse cuenta en el momento o a priori. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la presente charla es mostrarle un poco lo que yo hago y relacionarlo o extenderlo un poco más a la aplicación con PNL y a otros sistemas, porque nosotros nos alimentamos físicamente de alimentos para tener energía, pero nos alimentamos también de pensamientos, nos alimentamos de sensaciones, de muchas cosas que vienen a ser metafóricamente otro tipo de alimentos, que nos pueden hacer bien o mal. ¿Ya? Entonces voy a empezar concentrándome en la alimentación, pero es extrapolable a otros niveles. Para esto, para mí es importante, si hablamos de salud y queremos ser saludables, ¿ya? Es importante definir qué es ser saludable. ¿Ya? Y tomando un poco lo que mencionó Peter en su presentación, es imposible hablar saludable en una sola dimensión. O sea, si hago ejercicios y me alimento bien, soy saludable. Si por otro lado, no sé, soy torturado psicológicamente. Es como muy difícil tener una vida saludable. Entonces el término saludable se extiende a más allá de lo que son solo los alimentos. Por eso yo defino acá una parte que es el cuerpo, que está dado fundamentalmente por los alimentos y por el ejercicio, la actividad física. Otra parte que es el espíritu, que son las sensaciones que recibimos, ¿ya? La espiritualidad también está orientada a la religiosidad en algunas cosas, ¿ya? La mente son los pensamientos que tenemos, que generamos, ¿ya? Y en el fondo la interacción de todos esos, de estas tres, hay muchos más factores, pero esto es para simplificar el equilibrio, lograr un equilibrio de estos tres elementos nos puede llevar a una vida saludable. Por eso he puesto diferentes figuras de equilibrio, en el sentido que el equilibrio se puede lograr de diferentes maneras. Somos seres únicos, muy diferentes, y cada persona, por lo tanto, tiene el desafío de buscar su propio equilibrio. No solo en la alimentación del cuerpo, sino también en la alimentación del espíritu y en la alimentación de la mente. Dicho eso, voy a comenzar con la alimentación del cuerpo. Hipócrates decía, somos lo que comemos. Y eso es cierto, ¿ya? Porque en el fondo nosotros vamos comiendo, vamos creciendo, y por ejemplo si tendemos a engordar es porque, hablando fríamente como ingeniero, somos un reactor y lo que ocurre es un balance de masa. Si las calorías que entran con los alimentos son mucho mayores que las que utilizamos y desechamos, se van a acumular y eso se va a traducir en aumento de peso. Si hay un equilibrio entre lo que comemos, lo que desechamos y lo que quemamos a través de la actividad física, probablemente nos vamos a mantener en el peso, ¿ya? Entonces, es importante lo que comemos, porque lo que comemos nos aporta nutrientes, o lo que comemos también nos puede hacer mucho daño. Acá hay un concepto bien importante, que todo lo que anteriormente se consideraba como muy bueno nutricionalmente, depende. Cada nutriente es como puede ser muy bueno en la dosis adecuada, pero si lo como en exceso, o lo como en una dosis muy baja, puede ser como una pistola para mi cuerpo, me puede hacer daño, ¿ya? Entonces, cuando se habla de nutrientes, se habla de qué cantidad de nutrientes es buena para mí, como el azúcar, ¿ya? Es indispensable para la vida, pero el mayor gatillador de muertes en el mundo son las enfermedades derivadas por el consumo de azúcar y sal, y grasas y sal, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consumen en exceso, y no es que el azúcar sea malo,
el punto es cómo estamos consumiendo el azúcar, ¿ya? Entonces, la alimentación, acá viene otra cosa, que fuera de ser un aporte de nutrientes y de calorías, aparte la nutrición es fuente de placer, ¿ya? Es muy difícil, dependiendo de la situación, pero por ejemplo, que hoy en día compremos cosas feas, ya casi nadie come cosas que no le gustan, y uno va al supermercado y encuentra muchas opciones, ¿ya? Tanto en presentaciones, etc. Entonces, las personas cada vez tienen más opciones para alimentarse, y la opción que eligen depende mucho de la personalidad o del tipo de trabajo. Por ejemplo, si estoy en un trabajo que es estresante, donde no me puedo mover mucho, mi alimentación será muy diferente a una persona que es más deportiva o a una persona que busca mucho el placer, como la gastronomía, los buenos vinos, ¿ya? Sin embargo, hay cosas que son importantes. La pirámide alimenticia, a nosotros nos recomiendan más o menos comprar para mantenernos de acuerdo al peso y de acuerdo a cierta actividad energética, como 1200 calorías. Entonces, hay una pirámide alimenticia donde en la base están los carbohidratos pesados, acá están las frutas, acá están los lácteos y acá las grasas. Ya a medida que nos vamos para arriba, esto tiene mucho más calorías. Y es habilidad de los nutricionistas combinar diferentes alimentos para darme las calorías que yo necesito. Sin embargo, ahora se ha demostrado que hay muchos alimentos que producen buena disminución de peso en ciertas personas y no en otras. Y por eso vienen las dietas asociadas a los fenotipos, al tipo de sangre, ¿ya? Porque hay todo un estudio de que no cualquier alimento es útil para todas las personas. Y eso nace de que cada persona, esto es más complicado, cada persona tiene una información genética que en general es bien parecida, pero de repente hay diferencias. Por ejemplo, los celíacos, que no tienen cierta enzima que no pueden tolerar el gluten, y ahí vienen variaciones importantes. Entonces, acá uno puede, una vez teniendo las calorías, es indudable que la persona busca siempre el placer, ¿ya? Y a veces los placeres tienen exceso de calorías. Pero también es importante mencionar que cuando uno cocina los alimentos, muchas veces lo que les está... Por eso que les dicen muchas veces que coman frutas y verduras frescas o crudas o cocidas, ¿ya? Pero no cocinadas a muy altas temperaturas, porque uno cuando cocina a muy altas temperaturas produce reacciones en los componentes naturales del alimento y que pueden ser compuestos tóxicos a la larga, ¿ya? Otra cosa, uno es lo que comemos, otra es cómo comemos. Obviamente no es lo mismo comer relajado, sentado, o comer con un grupo de amigos disfrutando la comida, a comer apurado en el auto, como muchas veces tenemos que comer por el estilo de vida, ¿ya? Entonces, yo puedo ponerle a estas dos personas el mismo alimento, pero hay un efecto importantísimo del medio sobre cómo absorben esos alimentos. Respecto a la actividad física, es importante, pero también no es que todos tengan que hacer correr, de acuerdo a los organismos, es indispensable que primero vayan a un médico antes que te recomiende qué actividad física hacer, ¿ya? Pero van acompañados fundamentalmente al cuerpo. Y dentro de todo esto hay grupos vulnerables, ¿ya? Los grupos vulnerables son los niños y los ancianos. Ahora acá en Chile y en el mundo generalmente los ancianos o las personas adultas están viviendo mucho más tiempo. Entonces el mayor desafío de las compañías es desarrollar alimentos que mejoren la calidad de vida durante esos años adicionales que antes no vivían estas personas. Con los niños siempre ha sido estricto, ¿ya? Porque al tener un niño mucho menos defensa, los parámetros que se exigen de calidad son mucho más altos también en las grandes compañías. O sea, hacer pañales para niños, alimentos para niños es súper rentable, pero el día que fallas se acabó el negocio, ¿ya? Porque o se muere el niño o hay un gran escándalo. Ya. Otra cosa que esto más de conciencia colectiva, que hará 30 años en el mundo faltaban alimentos, ¿ya?
no habían suficientes alimentos, ¿ya? Pero ahora pasa lo contrario, que por ejemplo en ciertos países como de África no hay alimentos, hay desnutrición, o les cuesta mucho conseguir alimentos, pero eso no es porque no hayan alimentos, sino porque hay alimentos y están mal distribuidos en el mundo. Hay países en el mundo donde muchas personas acumulan mucho alimento, ¿ya? Y eso es pésimo porque, como les dije, uno de los principales problemas en el mundo es la obesidad. En Chile, con niños, y en casi todos los países, entonces eso tiene que ver no solo con la ingesta de grasa, sino que también con el tipo de vida. Cada vez somos más sedentarios, más consola, menos jugar fútbol en la calle, ¿ya? Entonces, todo eso ha originado que las grandes compañías se planteen cómo yo puedo hacer para quitarle comida a estas personas y que todos coman bien, ¿ya? Pero lo que se descubrió hace poco, que muchos de los componentes químicos del alimento reaccionan y pueden formar compuestos tóxicos, que ustedes no lo ven ni lo sienten, eso es lo peor, y que les pueden hacer daño a largo plazo, tampoco en ese momento, ¿ya? O sea, son como... Otra cosa importante acá también es que en general la persona cuando ve un alimento, o sea, la persona no come cualquier cosa. Condición indispensable del alimento es que pueda ser fracturado en la boca. Si yo no lo puedo fracturar en la boca, no puedo comerlo. Un caramelo tengo que chuparlo, ¿ya? Y si muerdo por ahí que me rompo un diente. Entonces, acá está el alimento. El alimento, antes de entrar a la boca, produce sensaciones, produce efectos sensoriales en el alimento. Por ejemplo, un envase malo de un alimento, así el alimento sea delicioso, va a producir que visualmente no le guste al consumidor y rechace el alimento. Por eso es tan importante, bueno, acá las submodalidades de PNL, ya no para el consumidor, sino para el consumidor y para los de marketing, los que te venden el alimento. Yo te puedo tener el alimento más delicioso, pero si no te lo vendo en una manera que sea impactante para ti, no lo vas a comprar, por muy nutritivo que sea, por muy seguro que sea. Segundo, generalmente el alimento produce estímulos visuales y luego cuando entra a la boca, es en la boca donde uno fractura las moléculas y se producen sensaciones en la cabeza. Por ejemplo, cuando uno come chocolate hay sensaciones atractivas, sensaciones deseables en la cabeza que mucha gente quisiera imitar para venderte otro producto, ¿ya? Y que no sea chocolate, ¿ya? Pero esa es una parte, es la parte sensorial, y eso lo estudian los neurólogos y los psicólogos, diferentes tipos de especialistas. Pero la otra parte es las moléculas, o sea, en el fondo los nutrientes van al estómago, después al intestino, y la pregunta hoy en día es cuánto de lo que comes realmente lo absorbe. Por ejemplo, uno cuando va al supermercado ve las etiquetas, ¿ya? Pero la etiqueta es producto de hacerle análisis químico al alimento. Le hago análisis químico y eso es lo que dice la etiqueta. Pero por ejemplo, si dice grasa 10, cuando tú te comas el alimento, no significa que esos 10 tú los vas a absorber, ¿ya? Puede ser que absorbas 2, que absorbas 4, ¿ya? Y eso se llama biodisponibilidad. Entonces, es importante cada día más incorporar ese tipo de parámetros. Bueno, la otra parte importante es, somos también lo que pensamos. En el fondo, los pensamientos son alimentos para la cabeza, ¿ya? Si yo alimento mi cabeza de cosas malas, por más que coma cosas ricas, me voy a sentir mal, ¿ya? Entonces, somos lo que comemos y algo más, ¿ya? Y acá fundamental es el estrés. El ritmo de vida hace que cada vez estemos sometidos a mayores desafíos, ¿ya? Y a veces no soportamos ese desafío. Es como, por ejemplo, este puente, para que soporte tremendas cargas, tiene que tener una alta resiliencia, ¿ya? Y a veces uno no está preparado o las cargas que recibe lo superan, ¿ya? Acá el mismo ejemplo, las casas están hechas para que ojalá que con el terremoto más informe nunca se caigan, ¿ya? Y para eso tienen que tener elementos resilientes, muy fuertes, y también flexibles. Por ejemplo, las gomas son elementos flexibles, ¿ya? O
Acá se ve cuando yo quiero destruir un edificio, rompo y destruyo toda la resiliencia. Entonces, en el fondo, lo que uno a veces ve como algo, estas habilidades de ser resiliente que se van cultivando, se pueden desarrollar con la PNL, son bastante importantes en diferentes ámbitos de la vida, ¿ya? Como también lo es importante, por ejemplo, si yo quiero evitar el estrés, la mejor manera de evitarlo es, la mejor manera de no estresarme es evitándolo, y para eso necesito, aparte de la resiliencia, necesito también ser flexible. Y acá pongo el ejemplo de la plasticina, ¿ya? Yo flexibilizarme entre diferentes situaciones de la vida, porque la vida no siempre viene como uno quiere, ¿ya? La última parte es que somos lo que comemos, lo que pensamos y también lo que sentimos. Y algo más porque no pretendo abarcar todo lo que somos en una presentación, ¿ya? Y acá es importante el enfoque, pongo un poco cómo es el enfoque de las enfermedades, que está el enfoque tradicional y cada vez técnicas como la PNL o flores de Bach se van adicionando como tratamientos complementarios, ¿ya? Hablaron también, hoy día se habló de la risa, hay una película muy conocida, y todas estas cosas tienen efectos prácticos en los pacientes, ¿ya? Mejoran su recuperación y acá tenemos todo una serie de cosas como por ejemplo los efectos, ¿ya? La espiritualidad y la religiosidad. La religiosidad está referida más que todo a una religión, pero la espiritualidad es creer en algo mayor, por ejemplo, en la naturaleza. Está comprobado que las personas que, por ejemplo, están sometidas a enfermedades muy graves, que se aferran o que tienen cierta religiosidad o cierta espiritualidad comparado con alguien que no cree en nadie, tienen más periodos de vida y mejor calidad, ¿ya? Porque eso produce un efecto que no te lo da ningún medicamento, ¿ya? Entonces, en esas cosas importantísimas la PNL, por ejemplo, y otras técnicas que, como flores de Bach, no sé hasta qué punto llega, pero que pueden ser. Acá quería mostrarle lo importante de todo esto en la traducción de los arquetipos. Por ejemplo, acá tenemos el amante, el mago, el guerrero, el sabio, el bufón y el soberano. Todos tenemos en mayor o menor grado una parte de cada de estos arquetipos, y la idea es cómo utilizar la PNL y lo que nos pasa para ir enriqueciendo nuestras herramientas. Consecuencias. Muchas veces el peligro está más cerca de lo que pensamos y no lo vemos. Sin embargo, si nosotros nos vamos cultivando, cada vez también somos más asertivos e intuitivos, ¿ya? Y eso es como te lo da un poco la sabiduría de vivir. Finalmente, es cómo surfeamos la ola como venga, con todos los recursos que vamos teniendo. Y acá quise hacer la analogía un poco de los ritmos de Gabriela Roth, del baile, que tiene 5 ritmos. Es como bailar a diferentes ritmos, ¿ya? De acuerdo a la música que la vida te pone, ¿ya? Porque es así, uno quiere ser así, pero en el fondo la vida te pone las Y para terminar, todas estas herramientas, ¿para qué sirven? Para meterlas en una gran mochila y atreverse a hacer un viaje del héroe, salir de la zona de comodidad. Cuando salen de la zona de comodidad, no saben por dónde van a pasar, pero ya acá se ve que se deshizo de la mitad de cosas que no les servían, ¿ya? Y se queda solo con las cosas que les sirven, y cuando llegas a la meta sientes la sensación de haberte liberado, haber hecho un proceso de esfuerzo, ¿ya? Entonces, eso sería, y gracias por su atención.